Ahora que ya sabemos hacer mecanismos, vamos a empezar la lección, una de las más importantes, todas las fases de producción. Os recuerdo, como os dije antes, que estamos en mi taller, está a pie de calle y seguramente escucharéis ruidos, espero que no os distraigan. Lo primero que tenemos que hacer es el manuscrito, tenemos que tener claro lo que queremos realizar y hay que apuntarlo. Depende mucho si es para un cliente, que sea un tema profesional o es un libro personal. En mi caso es un libro sobre Madrid, he querido dar una vuelta por los sitios que más me gustan y que me acompañéis. Ahora llega el proceso del bocetado y la distribución del espacio. Luego lo vamos a ver más en profundidad, pero es importantísimo, tenemos un ángulo central que es el que va a tirar toda la energía y es muy importante llenar las hojas todo lo que podamos. Luego vamos a ver por páginas cómo puedes cambiar los puntos de fuga para llenar espacios. También es importante que sepamos que podemos ensamblar piezas unas con otras para que tiren y así utilizar la energía central. Ahora es el momento de pensar ya en las ingenierías. Lo primero que tienes que hacer es una lista de ingenierías que quieres hacer, luego tienes que ver si son compatibles unas con otras. En mi caso, el libro he creado ingenierías de distinto tipo para que aprendáis un poco de todo y que luego combinadas funcionan, que es importantísimo. Tienes que acordarte también, que te lo dije en unas lecciones antes, que hay que tener en cuenta los ángulos. Si necesitamos que una figura abra del todo en un ángulo de 180 grados, la podemos situar en el centro, en la primera hoja o en la última. El siguiente proceso sería la digitalización, que es una fase opcional totalmente. Si quieres hacer algo más profesional, es algo que vas a tener que hacer porque vas a tener que llevar a cortar las piezas a un láser o a un motorservo, porque no puedes producir a mano para que luego te quede todo igual. Normalmente yo empecé haciendo las piezas a mano y hay muchos libros que todavía hago las piezas a mano. Te haces el bocetado, te haces las estructuras y luego las pintas directamente. En tu caso no te tienes que preocupar de esto porque te he dejado todas las plantillas preparadas para que metas tu gráfica o utilices la mía. Si quieres llevar las piezas a un motorservo o a una máquina digital puedes llevarlas ya que te lo he dejado todo preparado para que puedas hacerlo. Ahora llega el momento del maquetado 3D, vas a tener por fin tus piezas en dimensión. En mi caso he querido llenar el ángulo hacia un lado para rellenar espacio. No os lo quería enseñar porque luego vais a hacer todas las figuras, pero para que sepáis ha habido que hacerlo en blanco muchas veces para ver si funcionan, para poder probar si una pieza funciona con otra, si todo se levanta, pero eso es normal, vais a tener que hacer muchísimas pruebas. Ahora viene el proceso de ilustrar nuestro libro. Podéis hacerlo directamente a mano, digital y luego sacar las piezas. Es muy importante hacerse un pautado porque uno no sabe muy bien dónde encajan las cosas, sobre todo en las piezas 3D. Es un poco complicado dónde va toda la gráfica. Vais a tener las plantillas en blanco, como os dije antes, podéis pintarlas o podéis utilizar mi gráfica. Ahora vamos a pasar ya a la impresión. Yo os recomiendo que hagáis el libro en vuestra casa porque vais a tener una máquina de inyección de tinta y no vamos a tener el problema que nos genera la máquina digital que os conté, que encogía las fibras. Podéis imprimirlo en digital también si queréis, pero vais a tener en cuenta que va a tener una capa de tóner, entonces las hojas van a ser un poco más gordas. Si queréis hacer algo más profesional, imprimir en offset poca cantidad es un poco complicado, pero sí que podéis imprimirlo en un plotter que os da calidad y también es de tinta. Una vez impreso tenemos que pasar a troquelar. Este es un proceso complicado porque dependiendo cómo hagamos las piezas pues es un poco preciso, entonces lo que tenéis que tener en cuenta pues utilizar el bisturí para las zonas que sean más pequeñas y una tijera pequeña os puede venir muy bien para los recovecos. También si queréis y ya queréis hacer un trabajo profesional, como os he dicho antes, podéis llevarlo al láser o que os lo corten en un motorservo, pero vamos, nuestro libro lo vais a poder cortar perfectamente a tijeras o con un bisturí. Y ahora ya llegamos a ensamblar las piezas y ensamblarlo todo junto. Luego vamos a ver por hojas qué cosas hay que hacer antes y qué cosas hay que hacer después. Como os conté antes y os voy a contar todo el rato, la mayoría de las piezas hay que ensamblarlas con los libros cerrados para que no se nos rajen las cosas. Y luego vamos a aprender el proceso de juntar las hojas, que es importantísimo, la importancia de los cajos. Os vais a dar cuenta que los libros pop-up tienen este agujero, que como os he dicho se llama cajo, muchísimo más grande, porque hace que el lomo se curve y entonces genere una especie de casita y eso hace que una hoja pueda tirar de la otra. Lo vamos a ver en el último proceso, que es el más importante y es donde más podéis fallar, porque te vais a tener todo el libro hecho y puede ser que luego si hacemos el cajo pequeño no funcione. Y ahora que conocemos todas las fases del proceso, vamos a ponernos manos a la obra y la siguiente lección comenzamos con nuestra primera hoja.